El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. En nuestro programa del día de hoy estaremos hablando sobre las exportaciones de minerales y el trabajo informal en Bolivia. Vamos a comenzar nuestro programa con el momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia que tenga relevancia, ya sea desde una perspectiva internacional o nacional. Y queremos señalar que el gobierno ha aprobado el presupuesto 2024 y está preveyendo o está proyectando un crecimiento de la economía boliviana en 3.7% con mayor déficit fiscal, ¿no? Si vemos este crecimiento de 3.7 para el 2024, es un crecimiento un tanto optimista si lo contrastamos o comparamos, por ejemplo, con lo que dicen los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía boliviana en el 2024 va a crecer al 1.8%. El Banco Mundial prevé que el crecimiento de la economía boliviana va a ser del 1.5 y por lo tanto en la proyección del gobierno es el doble que los organismos internacionales. Posiblemente los organismos internacionales tienen mayor afinamiento y lectura de la realidad económica de Bolivia. Por otra parte, también el gobierno está planteando un déficit fiscal del 7.8%. Y es importante señalar que el déficit estructural en Bolivia posiblemente sea del 7%, y si no existen reformas y ajustes significativos en el gasto público, en la subvención de combustibles, posiblemente sea muy difícil disminuir por debajo del 7%. Vamos a ir a nuestros primeros anuncios institucionales y los invitamos a que nos acompañe con más del programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con el doctor Rolando Morales Anaya, a quien en primer lugar saludamos y le agradecemos por brindarnos su tiempo y sobre todo, ¿no?, en conocer su perspectiva. Para mí es un gusto, Alejandro. Y esta entrevista, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, estimado doctor. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar conversando sobre exportación de minerales y trabajo informal en Bolivia. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicar brevemente el perfil del doctor Rolando Morales, quien tiene estudios doctorales en economía en la Universidad de Ginebra, Suiza, con mención en econometría y estadística aplicada. Dedicó la mayor parte de su vida profesional a la docencia universitaria y a la investigación, manteniéndose involucrado en la búsqueda de soluciones a los problemas que provocan el escaso desarrollo en América Latina. De igual manera, dentro de su experiencia ha sido subsecretario de Política Monetaria, superintendente de empresas, asesor en métodos cuantitativos del Banco Central y asesor de la Central Obrera Boliviana. Ha realizado múltiples trabajos de consultoría en América Latina, tanto para gobiernos como para organismos internacionales, y tiene publicados una decena de libros en el campo de la economía con énfasis en los problemas de desarrollo y pobreza. Como es un propósito del programa de Economía y Negocios, en esta oportunidad vamos a estar abordando nuestra entrevista basada en un artículo científico que ha sido publicado en una revista académica especializada, y por ello tenemos al doctor Rolando Morales. Queremos iniciar nuestra entrevista, estimado doctor,
desde la perspectiva económica y el contexto. ¿Cuál es el contexto económico que estamos en Bolivia actualmente? Es decir, ¿tú te refieres a la coyuntura actual? A la coyuntura actual, sí. Antes de iniciar la temática central relacionada con su publicación, queremos analizar el contexto de la economía boliviana. ¿Cómo está actualmente la economía boliviana? Mira, con mucho gusto, Alejandro. Tú sabes que hay una palabra o un concepto clave para estas discusiones de coyuntura, ¿no? Esta palabra es la palabra crisis. Pero tú sabes, como buen economista, que la palabra crisis no está completamente definida en la teoría económica, ¿no? Pero generalmente se la asocia a los siguientes fenómenos, ¿no? ¿No? La caída del Producto Interno Bruto, es decir, una caída persistente, las situaciones de alto desempleo, situaciones de inflación, situaciones de dificultades en el sector externo, también el tema de las reservas internacionales. En fin, hay varios indicadores a los cuales se asocia la palabra crisis. Ahora, si revisamos un poquito lo que ocurre actualmente en Bolivia, posiblemente sí hay una crisis, pero una crisis relativamente ligera, ¿no? En el sentido de que el Producto Interno Bruto no va a crecer como años anteriores, pero va a crecer en 2 y algo, quizás entre 2 y 3% aproximadamente. El desempleo es también muy, muy bajo, ¿ya? Con variaciones muy importantes, ¿no? Que a nosotros nos preocupan. No hay desempleo básicamente en algunos sectores, por ejemplo, en el sector de los trabajadores de la construcción. Albañiles, soldadores, electricistas, etcétera, no están desempleados, ¿no? Directamente el desempleo es cero. Pero sí hay un sector donde nos preocupa mucho, Alejandro, es el de los jóvenes profesionales. Los jóvenes que terminan los centros universitarios alrededor de 25 a 30 años, difícilmente consiguen empleo. Esa es una situación sí que puede ser preocupante. Pero volviendo al concepto así, a varios indicadores de crisis, podemos referirnos al tema de la balanza de pagos. Y a pesar de lo que se menciona, que es Vox Populis, de que no hay dólares, las importaciones siguen a todo dar. Importaciones de autos, por ejemplo, han crecido 10% con relación al año pasado, ¿no? Electrodomésticos, ropa, básicamente no sentimos, diríamos, que haya una disminución de las importaciones. Eso significa que los importadores llegan a obtener los dólares que necesitan para hacer sus operaciones. Ahora, el tema que puede preocupar a este nivel es la poca transparencia que existe, ¿no es cierto? No sabemos exactamente dónde obtiene los dólares, cómo los obtiene y a qué precio los obtiene. Se menciona de que están pagando 7.20, 7.50, 7.70, pero a mí me llama la atención porque eso no se traduce en los precios. Debería traducirse en los precios de los productos importados. Otro indicador de una crisis es cuando hay desabastecimiento, ¿no es cierto?, de alimentos, sobre todo de alimentos de primera necesidad o de otros bienes de primera necesidad. Tampoco hay ese tema de desabastecimiento en general, ¿no? Entonces sí estamos en una situación, yo diría, un poco de crisis, y el tema de las reservas internacionales preocupa ciertamente a todo el mundo, ¿no? Tú has estado tengo entendido, en el Banco Central, ¿no es cierto? Y ese es un aspecto sin lugar a duda que puede preocupar. Pero mientras que haya un flujo de divisas suficiente, que las exportaciones estén relativamente bien, tampoco es un motivo de gran preocupación. Las reservas es un stock, ¿no es cierto?, que se alimenta de flujos. Y mientras haya flujos suficientes dentro de la economía está bien. Ahora, hay otros aspectos que son preocupantes, que tienen que ver con la economía, ¿no? El aspecto político
Yo suelo decir a mis alumnos que un buen economista tiene que hacer seguimiento de lo que es la política y conocer lo que es la política, ¿no? Ahora hay un tema muy serio de que el presidente actual o el gobierno actual no cuenta con un apoyo del Parlamento, y el Parlamento todo el tiempo se está oponiendo a las diferentes medidas que hay iniciativas del gobierno y que necesitan su aprobación. Ahora se va a armar un otro problema enorme con relación a la aprobación del presupuesto del año próximo, ¿no? Ya han surgido algunas críticas, yo diría hasta promesas de que la oposición no va a aprobar, ¿no? Ahora oposición, ¿quién es oposición? Parte del MAS es oposición también. Es una situación tanto delicada que puede tener repercusiones negativas en la economía. Perfecto, perfecto, doctor, muy bien. Ya entrando, bueno, esta fue una pregunta de contexto económico en Bolivia, y entrando a nuestra entrevista en el artículo que usted ha publicado sobre exportaciones, exportación de minerales y trabajo informal en Bolivia, queremos preguntarle ¿cuál ha sido la relevancia histórica de la minería en Bolivia? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la minería en el contexto actual en nuestro país? Mira, con relación a la primera pregunta que haces, hay una investigación que está todavía sé que nadie la ha hecho todavía, que sería interesante si tú sigues en la universidad, que provoques pidiéndoles a los alumnos que trabajen este tema. Es la investigación siguiente: la minería, solamente considerando pérdidas y ganancias económicas, ¿ha sido un buen negocio para Bolivia en el largo plazo? Esa es una pregunta clave, yo creo, ¿no? Y claro, la preocupación nace por el hecho de que Bolivia, tú sabes, ha sido un gran productor de minerales, primero la plata, después el estaño, ahora tenemos una serie, una variedad de minerales. Eh, Durante la colonia se ha exportado básicamente, la actividad económica principal era la minería, en la República también. ¿Y por qué seguimos siendo tan pobres? Porque Bolivia es un país pobre, ¿no? Más pobres de América Latina. Entonces, obviamente, cabe la pregunta saber si fue un buen negocio la minería. Ahora, también uno puede destacar esta pregunta haciendo referencia a que la actividad minera depende de dos variables aleatorias que son muy importantes y significativas, ¿no? Aleatorio significa que depende de la suerte un poco, ¿no? Uno es el tema de los precios internacionales de minerales. Tú has debido ver algunas publicaciones mundiales de que señalan de que los precios de los minerales son básicamente aleatorios, ¿no? Es decir, que dependen de una serie de factores tales que no se puede identificar exactamente qué es lo que está marcando el precio. Y todos sabemos bien que de tiempo en tiempo los precios de los minerales se caen, ¿no? Bueno, otras veces también suben. Pero en suma, ¿será algo conveniente para Bolivia el comportamiento de los precios? Bueno, eso habría que estudiar. El otro factor aleatorio está relacionado con el hecho de que en la minería, contrariamente a otros sectores de actividad económica, la riqueza de la minería va disminuyendo a medida que se va sacando minerales, ¿no es cierto? Los yacimientos se empobrecen, no es como en el caso de una fábrica o incluso de la agricultura, etcétera, donde se espera todo lo contrario, que se vaya creciendo, que cada vez se pueda ganar más. En el caso de la minería, como cualquier otro recurso natural, actualmente estás viendo lo que ocurre con hidrocarburos, los yacimientos se agotan. Mucha gente dice, sobre todo los amigos ingenieros, de que no hay que preocuparse porque en Bolivia hay muchísimo mineral.
sin duda deben tener razón, ¿no? Pues son estudios técnicos, científicos los que ellos hacen. Pero para verdaderamente aprovechar esa gran cantidad de minerales necesitan hacer nuevas inversiones. ¿No es cierto? Es decir, continuamente hay que invertir en minería para poder mantener el sector funcionando. Esos son dos factores ya que nos hacen pensar que la minería no ha sido un buen negocio para Bolivia. El otro factor que también es relevante se refiere a las crisis, y en particular a las crisis propias de la actividad minera, ¿no? Hay momentos en que las minas se inundan, en que hay derrumbes, en que hay accidentes naturales, y también hay otras crisis en el mundo, al mundo al cual nosotros exportamos. El siglo XIX en Bolivia fue particularmente penoso para Bolivia por el hecho de que hubieron muchos eventos que provocaron crisis dentro del sector minería. Y fue penoso porque en esos años se utilizaban los minerales para hacer monedas, ¿no? No había los bancos. Consecuencia, el único dinero que se tenía a disposición era el dinero en forma de monedas de plata en ese entonces, ¿no? Y cuando faltaba el mineral plata, era un desastre para la economía boliviana, ¿no? Posteriormente, algo similar, pero hay que hacer un poquito más de abstracción, se dio por el hecho de que la minería era la principal exportación de Bolivia, ¿no es cierto? Y si no lográbamos exportar suficientemente, no teníamos las divisas suficientes para operar, ¿no? Y como estamos hace mucho tiempo bajo el patrón dólar, significa que el Banco Central emite dinero cuando compra dólares, y si no compra suficientemente dólares, no emite suficiente dinero como para que pueda funcionar la economía, ¿no es cierto? Entonces, realmente es una tragedia desde el punto de vista económico. Ahora, las consecuencias políticas, Alejandro, no sé si quieres pasar ya a las consecuencias políticas y sociales de la minería, o todavía quisieras hablar sobre el tema económico. Sí, adelante, estimado doctor. Mira, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia de esta época de los españoles es algo absolutamente increíble, ¿no? Es que cuando había problemas en la minería, los precios se caían, que había un derrumbe, etcétera. ¿Qué ocurría con los trabajadores mineros? Los dueños de las minas simplemente les decían a los trabajadores, miren, o se van ustedes de la minería y cerramos la mina, o si quieren, sigan trabajando. Sigan trabajando bajo dos sistemas que se tenían en épocas de los españoles, los cachas y los pirquiñeos se llamaban, ¿no? Los cachas era gente que les decía, bueno, señores mineros, trabajadores, ustedes sigan trabajando en la mina y me pagan una especie de alquiler, ¿ya? Y así podemos sobrevivir. A otros les decían, miren, nos asociaremos a mitades, al partir, como dicen en el sector agrícola, ¿no es cierto? Ustedes siguen trabajando la mina, yo no voy a poner un solo centavo, pero la mitad de las ganancias me dan a mí y la otra mitad le damos a ustedes. Se quedan con ustedes. Entonces, esos mineros fueron víctimas. Verdaderamente fue horrible porque tenían que aceptar condiciones si no ganaban un centavo. ¿Y cómo podían hacer funcionar la mina? Obviamente en desmedro de sus propios ingresos, ¿no? El patrón, el dueño, no sufría, simplemente decía, yo no voy a gastar un solo centavo, si quieren, trabajen ustedes y me dan parte de la renta. Entonces ahí se empieza a generar el sector informal. No solamente a nivel productor, es decir, se eran productores por cuenta propia, obviamente, ¿no? Sino también por el hecho de que los mismos mineros comercializaban los minerales.
decir, tenían que salir con su bolsita llena de plata o llena de estaño, posteriormente al mercado a vender su mineral. Eso es lo que, o sea, ese es el origen del sector informal dentro del sector minero. Eso es bien interesante, ¿ya? Y hay situaciones que se ha dado hasta hace pocos años, ¿no? Es decir, donde los mineros, el significado entre los mineros era el colchón de las crisis mineras, cuando hablábamos de crisis, de que los precios se caían, de que había derrumbes, etcétera, quien pagaba los platos rotos eran los trabajadores mineros. Pero todo esto ha cambiado completamente, ¿no es cierto? Es decir, la naturaleza de la formación de trabajadores informales es hoy en día completamente diferente. Esta nace con el cierre de Comibol en los años 80. Te acordarás que en esa época, en 1986, por ahí, entró a la moda en el mundo entero, no solamente en Bolivia, pensar de que la era del estaño se había acabado. Así se mencionaba. Y que comenzaba la era de los plásticos duros que iban a reemplazar todos los usos que se tenía hasta ese entonces con el estaño. Y al mismo tiempo, sabemos bien, hubo una crisis de precios en los años 80, de los precios internacionales del estaño, y por otro lado, Comibol estaba en una situación de déficit muy importante, ¿no? Básicamente estaba quebrada porque a Comibol se le exigió demasiado durante muchísimos años. Desde su fundación, Comibol fue la que aportó muchos dineros al Estado boliviano, ¿no? Y se les dejó muy poco dinero para realizar nuevas inversiones, nuevas exploraciones, incluso para mantener en funcionamiento algunas minas importantes. Entonces el gobierno decidió cerrar las minas, abandonar las minas. Ese es un motivo también para hacer una investigación en historia y también de política, ¿no? ¿Por qué no se les ocurrió privatizar las minas, por ejemplo? ¿No? Al parecer hubieron razonamientos de carácter político, porque en esa época la Federación de Trabajadores Mineros era muy importante, ¿no? Y los gobiernos le tenían mucho miedo. Entonces, una forma de destrozar la federación era decirles a los trabajadores, se cierran las minas. Bueno, las abandonamos, más que todo, así dijeron, ¿no? Y para que no protesten, les vamos a dar unas buenas compensaciones, como que les dieron muy buenas compensaciones, ¿no? Se les pidieron a los 27,000 mineros que había en Comibol. Significa unas 100,000 personas, contando a sus familias que se quedaron en la calle, ¿no? No solamente eso, sino que alrededor de las minas trabaja muchísima otra gente, ¿no? Los vendedores de comida, de diferentes artículos, en fin. Como en cualquier otra actividad económica, siempre hay otra gente que gira alrededor, ¿no? Todas las minas se quedaron en una situación de desastre total. Algunos mineros, como sabemos, se fueron a trabajar a Chapare, ¿no? Con la coca. Obviamente también se volvieron informales, ¿no? Los trabajadores de coca en el Chapare son informales. Y otros se quedaron alrededor de las minas de Comibol a trabajarlas por su cuenta, con picota y pala y una bolsita de gangocho para cargar los minerales que lograban recuperar de las minas de Comibol, ¿no? No solamente las minas, sino también de los desechos, porque las minas, sobre todo Comibol, tenía muchos desechos mineros que los botaban alrededor de las minas y que tenían todavía minerales que podían ser productivos, ¿no? En situaciones miserables todavía en esa época, ¿no? Pero después hemos tenido el boom del precio de los minerales, ¿no? Desde el 2002, 2005, que empezaron a subir el precio de los minerales y después, bueno, llegaron a un boom de precios en 2014. Entonces eso hizo crecer nuevamente el sector.
informal. Muchos de los mineros que se habían ido a Chapare se fueron a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz, se volvieron a las minas y fortificaron ese movimiento de trabajadores mineros independientes que se agruparon bajo la forma de cooperativas. Y cooperativas no tienen nada de cooperativas en el sentido estrictamente hablando, son lo que se conoce como cooperativas, ¿no? En el juego este económico y de poder que se tiene normalmente en cualquier sociedad, algunos mineros de estos independientes se hicieron dueños de los parajes o de las concesiones mineras que se habían dejado Comibol o que habían obtenido posteriormente y empezaron a contratar trabajadores asalariados, ¿ya? Mientras que los dueños han tenido, a parecerse en algunos estudios, ingresos fantásticos, ¿no? Que superaban los $30,000 mensuales en promedio, hasta $70,000 mensuales. El resto de los trabajadores vivía muy mal, eran pagados miserablemente, ¿no? Y tratados mal, sin ninguna seguridad industrial, peor todavía que lo que ocurría en épocas de los varones del estaño, de Comibol. En las cooperativas no existe ningún tipo de seguridad industrial. Y así empezaron a crecer, pero en forma absolutamente fantástica, ¿no? Estadísticas del Ministerio de Minería señalan que para 2018 había alrededor de 140,000 trabajadores mineros informales. Básicamente las zonas en las regiones de las antiguas mineras, de las antiguas minas de Comibol. Pero posteriormente había el boom de la minería del oro, ¿no es cierto? Que está preocupando muchísimo en estos momentos. Y posiblemente de 140,000 hoy en día son, para decirte algo, 160,000 o 180,000 o quizás 200,000 mineros cooperativistas. Eso significa una fuerza política importantísima, ¿no? Simplemente como electorado significa más del 5% del electorado. Eso significa que el que cuente con el apoyo de los cooperativistas puede ganar una elección, ¿no? Doctor, Y de hecho, sí, disculpe, sí, adelante. y de hecho, bueno, Evo Morales hizo una alianza, ¿sabes?, con cooperativos mineros, ¿no? Ya desde el 2002 y después desde el 2005. Y les ofreció una serie de ventajas, ¿no? El primer ministro fue un cooperativista, el primer ministro de Minas fue un cooperativista, algunos puestos de Comibol se entregó a los cooperativistas, etc. Y los mineros empezaron a hacer una serie de presiones sobre el gobierno. No solamente de Evo Morales, también el caso del breve gobierno de Carlos Mesa. Carlos Mesa les dio muchísimas ventajas a los mineros porque, bueno, tú comprenderás, en política a veces tienen que hacer barbaridades de ese tipo, ¿no? Para no caerse, dirían, pensando en el mal menor. Pero hoy en día, verdaderamente, todo este proceso histórico ha dado lugar a crear una suerte de monstruo político, ¿no? Terrible. Tú sabes que hace 2 o 3 semanas también llegaron a la ciudad de La Paz, asustan a todo el mundo porque tiran dinamitas al aire, ¿no? No hacen daño, pero igual te provocan susto, ¿no? Y obtienen del gobierno lo que quieren. Pagan muy pocos impuestos. Últimamente estaban pidiendo que además se les condone las deudas con la Caja Nacional de Salud para los que tienen, para los que están asegurados, que se ratifique que van a pagar solamente 4% de impuestos en el rubro de valor agregado. Verdaderamente es una barbaridad, ¿no? Y desde, digamos, este año 2000, lo que están aportando al Estado con relación a su producción tiene un promedio de 4%. Ningún sector paga tan poco. Y el problema es de que es bien difícil cambiar la situación, ¿no es cierto?
Lo que yo he propuesto, pero muchas veces no nos hacen caso cuando ponemos algo desde la academia, ¿no? Es volver a reabrir algo así como el banco minero. ¿Para qué? O una agencia, digamos, para que comercialice los minerales. Actualmente los cooperativistas y los mineros informales venden su mineral a unos señores que se llaman rescatiris, ¿no? Es una palabra que posiblemente viene del quechua, de la aymara. Y estos rescatiris venden a agencias de comercialización, a trading. Y estas exportan o venden a exportadoras, ¿no? En condiciones no siempre muy buenas. Quizás con una agencia estatal se podría pagar más. Es decir, una agencia que se presenta al mercado de minerales en condiciones de competencia libre, ¿no? Es decir, que si logran que logren pagar más, pues pueden comprar más. Eso también se debería hacer con relación al oro, Alejandro. Sabes que el Banco Central dice que va a comprar o que está comprando oro. Yo me pregunto con qué físico tendrán laboratorios, balanzas, todo lo necesario, expertos, cateadores de oro, no sé. Pero si tuviéramos una agencia de ese tipo, sí podríamos quizás verdaderamente comprar el oro para después exportarlo, venderlo al Banco Central, etcétera, ¿no? Pero a través del comercio quizás se podría poner un poco de orden en el sector. Es decir, con motivo de que se les compre los minerales a un buen precio, señalo, repito, se podría también controlar el uso de algunos insumos, ¿no? Como el uso de mercurio. También se les podría facilitar quizás alguna maquinaria o un poquito más de innovación tecnológica, como quiso hacer en su momento el Banco Mundial. Podría quizás agarrarse desde ese lado, ¿no? Se necesita que el Estado adquiera nuevamente control del sector minero. El control minero ya no pertenece al Estado hace muchos años. Hacen lo que quieren, ni pagan impuestos, exportan, contrabandean, traen minerales, sacan minerales. Eh, Hay daños al medio ambiente, pero muy, muy fuertes. De cierto, el mercurio es fatal. Y de otros también, ¿no? De arsenio y de otros químicos que utilizan. Y lo utilizan realmente en forma mucho más irresponsable que lo que podían hacer, diríamos, mineros privados o la Codebol, etc. En la minería informal no hay reglas, ¿no? Muy agradecido, estimado doctor. El tiempo nos ha quedado demasiado corto. Teníamos muchísimas preguntas para realizarle, pero queríamos preguntarle, con base en su trabajo sobre exportación de minerales exportación de minerales y el trabajo informal en Bolivia, ¿cuáles son las principales reflexiones de su documento de investigación? La principal reflexión yo creo que se refiere al hecho de que la minería no es una actividad sustentable. Y me parece que es un tema que habría que trabajarlo más todavía en las universidades, ahora que se está hablando de litio como posible reemplazante de los otros minerales. No es una actividad sustentable a mediano o a largo plazo. El segundo tema que tiene que ver con el sector informal es el gran poder político que han adquirido los sectores informales, ¿no? Que es un peligro para el país. Perfecto. Finalmente, estimado doctor, si usted fuera ministro de Economía o si fuera asesor del gobierno, y esto no, independientemente de la publicación de su libro, ¿no? De su artículo, perdón, en el contexto actual, en la situación económica por la que está Bolivia, esta es una pregunta general, ¿qué haría como ministro o asesor del gobierno? O otra pregunta, ¿qué es lo que no se debería hacer en la economía boliviana? Mira, es necesario dirigir el país hacia el abandono
de la minería, yo creo, y también del sector de hidrocarburos. Pero eso no se va a hacer mañana, ¿no? Porque son sectores que sostienen en gran medida la economía boliviana. Pero hay que comenzar haciendo lo que, bueno, el gobierno llama, pero esa es una expresión prestada también de otros economistas, una economía de base ancha, ¿no? Es decir, una economía que se base en la diversificación económica y en este caso habría que pensar en pequeñas empresas, en pequeños emprendimientos. No es buena esta idea que siempre hemos tenido en Bolivia de pensar en las grandes cosas, ¿no? Que sea el estaño, que sea el mutún, que sea el litio. No, en realidad la riqueza se hace a partir de pequeños emprendimientos. Agrícolas, industriales, turismo, etcétera. Eso es lo que llamaríamos una economía de base ancha. Pero además tenemos que tener en cuenta, Alejandro, algo de la cual generalmente no hablamos, que tenemos una riqueza ignorada, importantísima, que es precisamente la mano de obra que está anidada en el sector informal. 80% de los trabajadores bolivianos aproximadamente están en el sector informal, que tienen rendimientos laborales bajos, generalmente es el caso, pero que es gente que puede mejorar muchísimo sus rendimientos, también se puede afirmar claramente, ¿no? Hoy en día, gracias a todos los avances que se han hecho en educación desde los años 50, los trabajadores del sector informal son gente creativa, gente imaginativa y gente hábil también físicamente, hábil manualmente, etcétera, dándoles un empujoncito, ya sea en capital, ya sea en tecnología, ya sea en apertura de mercados. Esto puede surgir muy bien y hay que tener en cuenta este sector. Algunos colegas han ido criticando algunos discursos del presidente Arce, ¿no? Alguien le ha dicho que era un papa frita porque está poniendo una industrializadora de papas, dice, no sé qué será exactamente una industrializadora de papas, pero no es mala idea pensar en cosas así pequeñas, en papas fritas o en helados o en ropa. La mayor parte de la ropa que utilizamos los bolivianos de clase media, digamos, es importada, ¿no es cierto? Entonces esa ropa la podemos producir muy bien aquí. Tenemos artesanos muy hábiles. Ahora, ¿qué falta? Un poquito de orientación, ¿no? Hacer que la ropa que producimos aquí sea más bonita, sea de más calidad. Eso se logra fácilmente, ¿no? Habría que copiar modelos del exterior, etc. En ese sentido iría la cosa. Ahora, para el sector minero necesitamos ciertamente, bueno, mi sugerencia era de que se cree una agencia comercializadora de minerales, ¿no? Ahora hay otros temas que requieren absolutamente una corrección. Ahora que tu programa se va a reproducir en Santa Cruz, yo siempre he dicho que lo que se necesita actualmente es una mayor participación de las religiones en las decisiones nacionales. Actualmente los departamentos no participan en ninguna instancia, es decir, en forma institucional, ¿no? En forma orgánica en las decisiones nacionales. Antes había, te acordarás, el Ministerio de Planificación y Coordinación, que coordinaba con las regiones a través de las corporaciones de desarrollo, ¿no? Se coordinaban los planes de inversión. No es buena idea dejar que las inversiones, por ejemplo, se decidan solamente en una región, otra región o en el gobierno central. Las inversiones tienen que tener una coordinación nacional. Y las regiones, en el caso precisamente de Santa Cruz, tienen que tener una participación muy seria en la decisión de inversiones que pueda realizar el gobierno central, que es el inversor más grande de Bolivia.
Pero no solamente en las inversiones, también sería bien que participen en las decisiones de gasto corriente o en algunas instancias de carácter más técnico, ¿no? Como el Ministerio de la Agricultura o el caso de la educación también. Y ahí se necesita hacer una ingeniería de ingeniería institucional. Pero yo creo que es un problema importantísimo que tiene que ser resuelto. Mayor participación de las regiones en las decisiones nacionales. Perfecto, muy agradecido, estimado doctor Rolando. Queremos agradecerle nuevamente por su tiempo y por habernos brindado su perspectiva. Desde luego, la invitación está para que podamos conversar en un futuro cercano de este u otro tema relacionado con la economía. Con mucho gusto, Alejandro. Cuando vengas a La Paz, podríamos ir a tomar un cafecito para intercambiar algunas ideas. Con todo gusto, será un honor, estimado doctor, para que podamos conversar. Muchísimas gracias. Sí. Esta fue nuestra Gracias. principal conversación que tuvimos en nuestra sesión del día de hoy, hablando con el doctor Rolando Morales sobre exportación de minerales y el trabajo informal en Bolivia. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Bueno. Como persona. En nuestro programa del día de hoy estuvimos conversando sobre las exportaciones de minerales y el trabajo informal en Bolivia. El tema de la actividad minera, sin duda alguna, tiene un carácter historicista y ha sido muy relevante desde la época de la colonia en Bolivia. Fundamentalmente, si vemos el trabajo en el sector minero, hay dos formas de trabajar. Una es que contratan a los mineros, digámoslo así, como trabajadores a cambio de un salario, o la segunda es que los hacen socios, ¿no? Fundamentalmente, en ambos casos, la informalidad está presente de manera significativa en el sector minero. Una de las principales características también es que no tienen seguridad laboral o higiene industrial. Hay más de 140,000 trabajadores mineros en Bolivia, en el cual básicamente las condiciones son muy poco deseables en comparación, por ejemplo, con otros países que se dedican a la minería. Una de las conclusiones más importantes es que la minería no es una actividad sustentable en el mediano y en el largo plazo. Otro elemento importante es que el poder político que ejercen las personas que trabajan informalmente en este sector son importantes para el país. Entonces hay una especie de relaciones de poder desde sus integrantes y por lo tanto una de las principales recomendaciones que basadas en un artículo científico es el abandono de la minería, abandono como una política nacional, ¿no? Porque hay en la sección del día de hoy nuestra mano de obra que trabaja en la informalidad, que es cerca de un 80% de nuestro país. Esta y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria.